Bienvenidos a una nueva transmisión de Ya sé que no aplauden. El día de hoy, como siempre, me acompaña Alexis Murillo. Hola Paula, Diego, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y Diego Bonet. Hola María Paula, Alexis, gustazo estar aquí de nuevo. Qué gusto, chicos. Pues mi nombre es María Paula Aguilar. El día de hoy estaremos analizando los primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos esta discusión pues con algunos datos que fueron publicados en estos días recientes. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador en este momento goza de una popularidad de aproximadamente 78% según datos del Financiero. Y hay algunos que lo colocan en 86%. 86% altísimo, sin precedentes. No ha pasado nunca en la historia de México. Y en la historia reciente, me atrevería a decir. Sí, de hecho, Fox, o sea, es como el que le sigue y no tenía tanta aprobación. Y bueno, también en cuanto a las medidas, lo que es la reducción de salarios, una popularidad del 79%, la Guardia Nacional 64%, que a pesar de ser una medida muy controvertida, pues un 64% creo que dice bastante. Y este es el debate del día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 100 días? Sabemos que a los 60 días ya había pasado de todo, ya había mucho drama, muchas cosas que analizar. Sin embargo, en estos últimos 40 días, a partir de ese momento, también han pasado muchas cosas. ¿Qué es lo más importante, Diego, en tu perspectiva de los 100 primeros días? Sí, bueno, recordemos que antes del inicio del gobierno, que se va a cumplir este domingo los 100 días, hubo 5 meses de transición. Prácticamente el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto soltó la toalla desde antes de las elecciones y le dejó el campo abierto al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo un punto relativo, o sea, importante de estos 100 primeros días y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como ya lo habíamos comentado, sí es la visibilización que ha dado de ciertos temas. O sea, prácticamente desde las conferencias mañaneras, cada día vuelve a meter un tema, y eso ha generado, pues al final del día, no hay de cierto modo prioridades, o sea, se están atacando de diversos frentes. Recordemos cómo empezó el sexenio, empezó diciendo, bueno, con la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y empezó diciendo, mi gobierno va a superponer el poder político sobre el poder económico, se va a dividir esos dos poderes. Creo que eso es relativo. Ahora, yo también encuentro, que ya más adelante creo que lo comentaremos, ciertas incongruencias que ha tenido este gobierno. O sea, por ejemplo, nada más por remontarme a lo que estoy comentando de superponer el poder político sobre el poder económico. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en su consejo asesor empresarial pues estén prácticamente los empresarios que él criticaba y que él decía que eran parte de la mafia del poder? Y me voy más allá. ¿Cómo es posible que uno de esos empresarios sea el consentido del nuevo sexenio y le entregue un programa social prácticamente en las manos, las tarjetas a Grupo Salinas y de Ricardo Salinas, sin ningún tipo de requisición, de proceso institucional, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, pues, para empezar, diría como eso, ¿no? Así es, y bueno, justo antes de pasar a Alexis, queremos invitarlos a que comenten qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo y qué ha sido lo feo de estos 100 días, para también traer un poquito al debate sus comentarios y sus opiniones. Alexis, ahora sí. Mira, yo creo que López Obrador es un presidente diferente en muchísimos ámbitos, no solo por la elección, no solo por su triunfo tan abrumador, sino por su manera personal. Retomando a don Daniel, la manera personal de gobernar de López Obrador es muy diferente a la de los demás. Las mañaneras creo que es uno de los principales rasgos de este gobierno y creo que lo van a determinar, porque como lo comentaba Diego, todos los días sale y pone un tema, pero no es que solo ponga un tema, López Obrador determina una agenda. Y yo hacía una alegoría que si el presidente sale un martes y habla de los elefantes, para la tarde todos los noticieros ya habrán entrevistado a todo experto en elefante. En la noche, las mesas de debate estarán hablando de cuáles son las políticas indicadas para tratar a los elefantes. Los periodistas harán su labor, investigarán todo sobre los elefantes y llegarán a la mañanera el próximo día con preguntas incisivas sobre los elefantes, pero en eso el presidente se para y empieza a hablar de las abejas. Y automáticamente todos los medios, todos los comentaristas empiezan a hablar de las abejas. Y en las noches ya se está hablando de que si las abejas son un problema, una cortina de humo, ya se habló con todos los acupunturistas que existen. Es decir, cada día el presidente determina la agenda, determina la plática. Y cuidado, porque en política quien determina la agenda tiene la mitad de la batalla ganada. Y López Obrador no solo
tiene tanto poder y lo está ejerciendo de una manera muy bien. La determinación de la agenda por él, nadie se la puede arrebatar. No hay ni un solo actor, ni un solo grupo que pueda salir e intente cambiar el tema. Los pequeños grupos que vemos que se están levantando en contra de ciertas decisiones, por ejemplo, las estancias infantiles, el tema de las mujeres, son temas que López Obrador metió en la agenda. Es decir, los colectivos simplemente están respondiendo, no están pudiendo incrustar un nuevo tema o algo que sea necesario. Solo si el presidente lo toca, puede ser discutido. Y no es para menos. También los medios, hay pobres medios, jamás habían tenido un presidente que les respondiera tan mediático, exacto. Él es un hombre de la televisión, se hablaba de que Enrique Peña Nieto era un hombre de televisión, no es cierto. El presidente, yo creo, más televisado que hemos tenido y que sabe manipular y utilizar a los medios es él, y tampoco es responsabilidad de los medios, es que es un nuevo personaje, es un nuevo presidente, una vez más. Su manera de gobernar es diferente a como gobernó Enrique Peña Nieto. Para la primera semana, López Obrador ya había dado el doble de conferencias de prensa que Enrique Peña Nieto dio. Es impresionante, porque AMLO entiende muy bien. Yo creo que López Obrador no solo conoce bien a los medios, sino que nos conoce a nosotros también. Porque nosotros cada semana estamos aquí hablando y al final de cuentas son temas que él pone en la agenda. Totalmente, y justamente ahorita que hablas de la construcción de la agenda, creo que también una parte que es muy relevante de lo que Andrés Manuel López Obrador hace es justamente, hablamos de que ya duplicó el tiempo en televisión, en conferencias hacia los medios, pero también esta situación está posicionando un debate muy importante tanto en la opinión pública como entre la comentocracia. ¿Cómo decidir o cómo definir si Andrés Manuel López Obrador está haciendo únicamente uso de los medios o si realmente es un presidente que a la larga pues va a ser eficaz? O sea, de realmente este poder del que él se está haciendo a través de esta cercanía con la gente, ¿tendrá él la posibilidad y cómo va a hacerlo para traducirlo en medidas eficaces, en proyectos eficaces, en un movimiento hacia su tarea, que a fin de cuentas es ser el titular del Ejecutivo Federal de una manera eficiente? Sí, bueno, yo ahí lo plantearía de dos modos, o sea, lo vemos con las encuestas, ¿no? La mayoría de la gente está con Andrés Manuel López Obrador, la gente que se preocupa por su día a día. Yo sí lo veo como esa división muy importante. Dentro del círculo rojo sí hay más como, de cierto modo, preocupación, de cierto modo riesgo, que es lo que normalmente a lo mejor estamos nosotros expuestos a eso, ¿no? Pero la gente está con él, o sea, le da un respaldo impresionante. La legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador no se la va a poder quitar nadie en muchísimo tiempo. Ahora, como lo comentaba Alexis, un rasgo muy importante de estos primeros 100 días es el nuevo estilo de gobernar de este nuevo presidente. O sea, yo sí veo, por ejemplo, un rasgo característico, es un gobierno que va a ser hiperpresidencialista, en donde él es la única voz en las conferencias mañaneras, casi tiene a los secretarios atrás muy bonitos como adorno y como florero, pero muy pocas veces parte de su equipo son los que están dictando como ciertas, pues no diría que políticas públicas, pero sí como la agenda, como lo decía Alexis. O sea, en ese lado pondría como el hiperpresidencialismo al que estamos. Ahora, también hay un centralismo, lo vemos con pues, recortar, ¿no? O sea, recortar, que muchas veces lo que se critica es que es a rajatabla. O sea, por ejemplo, las estancias infantiles. ¿Hay corrupción en las estancias infantiles? Perfecto, que se haga un diagnóstico, que eso es lo que yo creo que sí es como de las cosas más feas que no hay, o de las cosas malas que no hay. Ya tuvieron mucho tiempo, o sea, son 5 meses de transición y 100 días de gobierno. Ya debería de presentar diagnósticos. Y lo vemos en dos casos, lo de las estancias infantiles y lo de los refugios para las mujeres víctimas de la violencia. O sea, no creo que Andrés Manuel López Obrador no conozca el tema. Su esposa no creo que no conozca el tema. O sea, ha estado recorriendo el país durante 3 ocasiones completo. Más bien yo creo que no hay un diagnóstico por parte de su equipo, que eso podría ser otra cosa que podremos platicar. A mí sí me parece que el equipo no está respondiendo a las dinámicas propias que exige y que puso la vara este gobierno, por así decirlo, ¿no? Y es que justamente, o sea, tocas el tema de las estancias infantiles, el tema de los refugios para las mujeres que sufren de violencia, y encuentro un par de incongruencias, ¿no? En primer lugar, desde un principio, Andrés Manuel López Obrador creo que sí tuvo un discurso muy dirigido hacia este sector de la población, y en el momento en el que entra el gobierno, y de una manera contundente dice, se van a terminar con el financiamiento y la implementación de estos programas que son tan importantes, y creo que la incongruencia también va en que hace unos días en el Congreso se discutía y se aprobaba
la prisión preventiva en materia de violencia de género, pero al mismo tiempo dejas a las mujeres solas, ¿no? Desamparadas con este consejo completamente, pues, tonto de tener una maleta lista y pide ayuda. Y además es como entregar el dinero, o sea, Sí. este problema y el de las estancias infantiles, y lo vemos en los diferentes programas, no solamente es de entregar dinero, o sea, son causas muchísimo más profundas y más complejas que este gobierno no está, pues, insisto, no tiene un diagnóstico certero desde mi punto de vista, no creo que no conozcan el tema, y no están presentando este tipo, lo decíamos, ok, hay corrupción en las estancias infantiles, perfecto, ¿quiénes están trabajando bien? Que se les siga apoyando, ¿quiénes están trabajando mal? Perfecto, que ya no se les apoye, que el gobierno ya no genere dinero. O sea, a mí sí me preocupa este estilo de a rajatabla. Y lo vimos también, por ejemplo, con pues, lo que decíamos, ¿no? Los refugios, las estancias infantiles, los despidos masivos del gobierno. Exacto, sí. O sea, prácticamente yo entiendo la dinámica de austeridad, de recortar, que es una de las banderas principales de este gobierno, pero hay gente que, perdón, o sea, jamás en su vida ha cometido un acto de corrupción y hoy no tienen trabajo porque llegaron y los despidieron. Sí. Ni siquiera vieron si su trabajo, el trabajo que hacían es bueno o Pero malo. es parte de su estrategia mediática, yo creo, totalmente. Porque, mira, lo dices, o sea, la verdad la gente que los corrieron del SAT, nosotros entendemos y vemos este panorama y obviamente ellos también salieron a la calle a protestar por su trabajo y demás, pero en otros lugares o sectores en los que ni siquiera tienen idea de a qué tipo de gente se corrió, simplemente están diciendo, tiene razón, Andrés Manuel López Obrador acaba de correr a gente que estaba usando dinero en términos de presupuesto a través de sus salarios, que estaba siendo mal gastado, que no estaba siendo bien usado, y a fin de cuentas eso, desde esa narrativa, contribuye a toda su estrategia mediática. Y ese es el problema, que realmente sí creo que está teniendo un monopolio grande, obviamente grande, sí, de los medios, en el sentido de que no se está generando y no se está beneficiando el diálogo. Lo que Andrés Manuel López Obrador dice se hace y es así. Mira, algo fundamental, hay dos temas aquí. Primero, del diálogo. Para dialogar se necesitan iguales. López Obrador no tiene ningún igual en términos de poder. No lo hay, no existe. No hay diálogo en ese sentido. El poder se lo entregó, el poder es de él. Ahora, el segundo tema. Toda solución parte de un diagnóstico del problema. Como se define el problema, es como va a ir la solución dirigida. Y para López Obrador y para su equipo es muy fácil y es muy sencillo. La burocracia es cara y la burocracia es inútil. Y muchísima gente allá afuera está de acuerdo. Tanta burocracia llena las oficinas públicas, tanto personal. Y la pregunta es, ¿para qué? Esa es su definición del problema, ese es su diagnóstico. En ese sentido, Personal. en ese sentido Sí, pero es llegar a no, rajatabla, pero- a mí me parece desde una perspectiva, o sea, si estás Una vez optando, más. hay gente, Alexis, que se quedó sin trabajo. Yo lo que sé. Es gente honesta que trabajaba y que hacía bien su trabajo y ni siquiera llegaron a ver las dependencias y Y decir, puede ser "Estos gente muy hicieron bien buena, las Diego". cosas mal". No, Pero el llegaron y tema, ¡pum! no es ese. El Dices- tema es la definición de cómo ven el problema, y así lo ven ellos, porque se considera que la burocracia es demasiado grande y hay que eliminarla porque es cara. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, yo no estoy diciendo que su diagnóstico esté bien, pero una vez más, para un gobierno que tiene tanta prisa, para un gobierno que necesita reaccionar, este tipo de decisiones no van a ser la excepción, van a ser la regla, porque están llegando a destruir lo establecido. Cuando ellos hablan de un cambio de régimen, no están hablando de un cambio de gobierno. Un cambio de régimen se concibe a sí mismo por destruir las instituciones y el andamiaje Híjole. que existía. Pero, ¿Por qué pero crees? ¿cómo dices un cambio de régimen si tienes o sea, por Dios? El gobierno llegó diciendo, la mafia del poder los vamos a quitar de la... O sea, está generando... El régimen no en se la base entiende social. únicamente en los personajes gobernantes. Yo creo El que régimen, es- el régimen se entiende a sí mismo como la estructura misma de cómo funciona un Estado. Ahí tocas un tema y es un tema que yo quiero aclarar. Si uno lee 2018 La Salida, la mafia del poder no es una abstracción. La mafia del poder tiene nombre y apellido. Y él lo dice muy bien. Uno tras uno de estos personajes les pega, les pega, les pega. La decisión del aeropuerto fue un manotazo Que en la Peña se ha mesa, salvado, fue un hay que decir. manotazo. No, es que Peña no es de la mafia del poder. Peña al final de cuentas ayudó golpeando a Ricardo Anaya y doblando las manos para que López Obrador llegara a la presidencia. Peña en ese momento ya no era mafia del poder, Peña ya era uno de los suyos, un cercano. Y es exactamente lo que pasa con Salinas Pliego, con Riobo, con estos personajes. El manotazo en la mesa fue decir, ustedes ya no van a determinar la agenda, la voy a determinar yo. Y si quieren venir conmigo,
les abrió los brazos. Y Oye, los grandes entregándole beneficiados, tarjetas de uno de sus programas sociales más importantes. una vez más. Pero es lo mismo, que está haciendo con sin sociedad ningún proceso. civil. Es Sí, pero a mí me exactamente parece, lo mismo. entonces, Claro. caemos Y lo ha en una demostrado en las incongruencia, porque mañaneras. tú estás a rajatabla pegándole a la base social, gente trabajadora que honestamente jamás haya sido corrupta en su vida, y tienes por otro lado a estos personajes en los que pues al final del día pues, no se les toca porque son parte importante, son pesos pesados del Estado mexicano. Entonces, ¿vas a cambiar un régimen? Por Dios, no le entregues a uno de los empresarios más importantes de este país que ha sido tachado desde antes por él mismo y por sus correligionarios como parte de la mafia de poder, uno de los proyectos sociales más importantes. O sea, yo sí veo ese tipo de incongruencias muy importantes. Y ahora lo comentabas, María Paula. Yo sí veo que, por ejemplo, la definición, a lo mejor hablar de la sucesión presidencial del 2024 es un poco adelantado. Totalmente. Es absurdo. Pero lo comentaba Alexis, estamos frente a un nuevo presidente. Las métricas analíticas cambiaron. Por eso yo creo que también la oposición cambió. La oposición no puede ser ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Yo sí siento que debe de haber un surgimiento de una nueva oposición. Y lo vamos a ver en el 2024. Desde mi punto de vista va a ser, por un lado, leía un artículo muy bueno que acaba de publicar María Amparo Casar en Nexos, que se llama El Gran Benefactor, en donde habla precisamente dice, ¿cuál que Andrés Manuel López Obrador no planea las cosas? Tiene perfectamente detallado los programas sociales y eso va a ser su dinámica para perpetuarse en el poder. A lo mejor no él, pero sí su proyecto. Y en este sentido yo veo, ¿qué va a ganar más? El proyecto social, que a mí me parece importante, que sí tiene el capital político para empujar realmente la reducción de la desigualdad en México. Eso es una de las cosas buenas que yo plantearía en este sentido. Pero también me preocupa el que haya base social agraviada, o sea, gente de la sociedad civil, volvemos a lo mismo. Hay gente de la sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil que se enriquecieron con gobiernos pasados. Pero el llegar y decir toda la sociedad civil es fifí, es conservadora, no se les va a apoyar, me parece peligroso. Que de hecho, Es que una vez más. ahí que lo mencionas, creo que vale la pena retomar esta parte de los refugios, porque eso fue lo que se dijo a través de Andrés Manuel López Obrador. Él el 14 de febrero manda una circular en la que dice que ya no va a haber recursos para organizaciones civiles, sindicales o de la sociedad civil, porque en eso estoy de acuerdo. Sí hay récord de que realmente hay organizaciones que se han enriquecido a través de subsidios, que realmente no han tenido una administración adecuada. Entonces, obviamente en el momento en el que llega a esta parte de los refugios, el planteamiento era readministrar esos recursos, que son más de 300 millones de pesos, hacia esos recursos de los cuales el Sistema Nacional solamente tiene control de 40 aproximadamente. Ahora, obviamente no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, estos refugios son importantes, el avance que creo que es necesario tomar en cuenta de algo que acaba de salir a decir la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es el reconocimiento de que los feminicidios y la violencia de género es responsabilidad del Estado. Creo que ese es un avance magnífico, es algo increíble porque realmente es algo dentro de la lucha en pro de los derechos de las mujeres, reconocer que no son situaciones aisladas, que no son accidentes, que no son situaciones de privados, sino que es una situación que va más allá, que está siendo beneficiada por la misma estructura del Estado. Creo que eso es un avance. Lo que yo sí exijo es que definitivamente no se ponga en una misma base. Exacto. O que no se generalice que todas las organizaciones de la sociedad civil son iguales, que todas se están enriqueciendo nada más porque quieren que hacerlo. Todas las estancias, que todos los refugios. A ver, una vez más. Que respete la labor de las organizaciones civiles, de las sindicales y demás, porque hay algunas que definitivamente tienen muy bien planteado lo que están haciendo, que realmente han tenido un impacto más allá de lo que el propio Estado en algún momento hizo. Y sin López esas Obrador, ONGs, Andrés Manuel López Obrador no podría haber llegado al López Obrador. Sencillamente, o sea, con eso creo que no estamos viendo claro. López Obrador nos está manipulando. Cuando López Obrador sale y golpea a la sociedad civil, fue para ganar, fue para cambiar los términos del discurso. López Obrador no toma decisiones a la ligera. Cuando yo lo veo en las mañaneras y se tarda en hablar, es por una sí porque habla dentro, pero otra es porque está buscando la palabra correcta. Y salir y decirle a las sociedades civiles que son conservadoras, les dolió en el alma. Y ahora, volviendo al término de régimen, que yo no estoy de acuerdo por una sencilla razón. Hay dos maneras de cambiar un régimen político, a través de la revolución y del reformismo. El reformismo se hace con el círculo rojo, el reformismo se hace con los personajes que tienen poder existente, porque ese poder no se eliminó. Los empresarios siguen siendo fundamentales y por eso López Obrador los está acercando a sí mismos. Hay que entender la lógica de qué es su régimen, la lógica es su cambio a través del reformismo. López Obrador jamás se salió a hacer una revolución. López Obrador desconocía el sistema, desconocía las reglas, las golpeaba, pero siempre compitió bajo esas mismas reglas. López Obrador
entiende así el cambio político. Por eso, y lo llegó a decir Gibran en algún punto, este gobierno está tragando sapos y nos pide que los traguemos también. Yo no voy a tragar sapos, yo voy a seguir criticando lo de Salinas porque me parece una vergüenza, porque es prácticamente el patrimonialismo de usar el Estado como una doble benefactor. vara, que eso también sería importante decirlo. O sea, si hay una doble vara porque, claro, yo hago esto, la compra de Vipa sin licitación alguna, Sí, por Dios. O sea, son cosas que si tú le hubieras visto al sexenio de Peña Nieto, al de Felipe Calderón, al de Vicente Fox, las redes estarían enardecidas, o sea, todos estarían en contra. Claro, son diferentes, o sea, no puedes comparar el poder que tiene Andrés Manuel López Obrador con el poder que tenían los otros presidentes. Pero yo sí creo que este régimen o este cambio de régimen está cayendo en ciertas incongruencias que es importante que rectifiquen. Esa es otra cosa que yo plantearía como algo bueno. Pero o sea, ahora, sí estamos viendo que justamente- este régimen tiene la capacidad de rectificar. Lo vimos en el debate de la Guardia Nacional. Y lo hace todo el tiempo. Lo vimos O sea, ahorita con la ahorita. Hoy protesta. salió en la conferencia mañanera Olga Sánchez Cordero y la directora del Instituto de Mujeres y plantearon una estrategia un poco más consolidada y un poco más fuerte en torno a lo que se había dicho. O sea, creo que eso también es importante. Veníamos de un sexenio en donde pues, el gobierno estaba encerrado en los pinos y no se decía absolutamente nada. Y no se reaccionaba a lo que decía la sociedad. Y este gobierno sí podríamos plantear en términos de algo bueno, que tiene esa capacidad también de escuchar. Y Porque una justamente vez más- antes de continuar con eso, quiero leer un comentario que me parece que es importante para lo que estamos discutiendo. Gabriel Vela nos dice, creo que en un sistema ya tan elaborado, una acción que pretenda ir contracorriente inevitablemente va a causar daños colaterales. Ahora, creo que eso es importante por Tienes lo el que tú capital mencionas. político para hacerlo. O sea, el manotazo en la mesa, o sea, por ejemplo, muchas veces dicen, no va a haber venganza y va a haber justicia. Mucha gente tiene el clamor de decir, oye, si alguien cometió actos de corrupción, que esa es otra. O sea, una de las banderas principales de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento era acabar con la corrupción. Y la corrupción, punto número uno, no se va a acabar porque el presidente ya no sea corrupto. Tienes que crear instituciones y también tienes que crear incentivos. De decir, esta persona cometió un delito de corrupción, se le va a meter a la cárcel. Yo no lo estoy viendo, por ejemplo, con los sexenios pasados. Peña Nieto está muy tranquilo. Ahí está Odebrecht. Ya tenemos un fiscal nuevo y no se ha avanzado absolutamente en nada. Ahí está la estafa maestra, no se ha avanzado en absolutamente nada. O sea, creo que sí tiene el capital político para hacerlo. Y eso yo sí lo plantearía en términos de ver que realmente está generando un nuevo régimen, por Pero así ¿sabes decirlo. qué? A mí, en términos de corrupción, algo que me quedó grabadísimo de su toma de protesta, sí lanzó un mensaje de a partir de hoy, o sea, a partir de hoy, el día en que yo me vuelva presidente de esta nación, voy a luchar en contra de la corrupción, pero sí dijo, justamente cuando mencionabas de lo de venganza, para mí me quedó muy claro, él no va a ir hacia atrás. O sea, él ya logró estar en donde quería estar. Sí. Me quedó muy claro que él no busca culpar a nadie, que no busca investigar a nadie en el pasado, que a partir del día en que él se volvió presidente, lo que salga mal, él lo va a buscar, él lo va a llevar a la justicia, pero sí, lamentablemente, desde el día 1 me quedó claro que no va a hacer absolutamente nada en contra de sexenios anteriores, que lamentablemente ni Odebrecht ni la estafa maestra... Es un pacto de impunidad. Totalmente, y me quedó O sea, al final lo puedes plantear en términos de... Una vez más, Es un pacto de un impunidad. régimen político se cambia a través del reformismo o a través de la revolución. Y para López Obrador, ese pacto de impunidad era necesario. Para López Obrador, ese pacto de impunidad era requisito para poder llegar a la presidencia. Una vez más, no estamos viendo la gran picture, no estamos viendo la gran fotografía ahí. ¿Qué va a pasar? Andrés Manuel López Obrador a lo mejor puede permitirse ese pacto de impunidad, porque es necesario para cambiar un régimen. ¿Y después de que él venga qué? Porque él se irá. Pero cuando él se vaya, y una vez más, cuando él se vaya, y esa es su idea, cuando él se vaya, el proyecto, y es absurdo, digo, pero yo no estoy hablando de eso, por favor, seamos serios. López Obrador está diciendo, cuando yo me vaya, este país habrá cambiado, y ese es su gran error, creer que haber cedido ciertos temas para intentar cambiar en otros temas va a modificar. Hay que entender algo. El gradualismo es la única manera en que podemos empezar a cambiar un país. Yo creo firmemente en eso. Pero el gradualismo tiene otras vías. El gradualismo no necesita un pacto de impunidad. El gradualismo no necesita unirse a los círculos rojos. El camino es lento, sí. El camino es muy lento, pero es la única vía de lograr un verdadero cambio. López Obrador ha cedido en demasiados temas, ha pactado con ciertos grupos, ha perdonado ciertos grupos, con la idea de que cuando él se vaya, él ya habrá dejado un país cambiado. Yo no estoy seguro de que eso pase, porque hay cosas que, perdón,
tú no puedes cambiar. Por más poderoso que tú seas, y López Obrador es un presidente muy poderoso, porque así ganó, así estuvo, así fueron las reglas del juego, y López Obrador hoy tiene un partido dominante, no un partido hegemónico. Las palabras importan, porque el día que Morena quiera crear una reforma electoral y quiera limitar la competencia, eliminando la capacidad de los otros partidos, en ese momento estaremos viendo la creación de un partido hegemónico, porque en la elección del 2021, en 3 años, veremos si el Morena seguirá siendo un partido dominante o pasará a ser simplemente un partido de mayoría. Hoy son dominantes porque tienen la fuerza en ambas cámaras, tienen la mayoría en ambas cámaras. Pero el día en que ellos salgan y quieran crear una reforma electoral, ahí podremos levantar la mano y decir cuidado, porque estos individuos están intentando crear lo que el PRI logró crear en los 20, pero hasta ese punto, y eso no ha pasado, pero hay que estar alerta. También porque creo que ahí resaltas algo que es central para entender a Andrés Manuel López Obrador y su proyecto. Habla de gradualismo, sí, sabemos que 6 años siempre son insuficientes, ¿no? Más allá de eso, el problema está en que en el momento en el que, o sea, Morena no es, a pesar de que es un movimiento en nombre y oficialmente no es un movimiento. Morena no, yo honestamente me doy cuenta que no tiene una idea a seguir. En el momento en el que Andrés Manuel López Obrador ya no sea presidente, Morena va a empezar a tener fugas, no tiene una línea a seguir, no tiene una base a seguir que realmente pueda como continuar con todo el movimiento después de 6 años. Y creo que lo más importante señalar, que tú bien mencionas, son las elecciones que están en 2021 próximas. Creo que ahí nos vamos a dar cuenta de que además realmente la idea revocación de mandato, ¿no? y el momento peligroso, importante es Andrés Manuel López Obrador, que es el único que mueve esto, que es el único importante aquí, que sin Andrés Manuel López Obrador no hay Morena, que sin Andrés Manuel López Obrador el proyecto se acaba, y por eso creo que es importante la oposición que no existe. Sí, eso es otra cosa que también yo diría que es lo feo de esto. No hay una oposición, como lo planteaba. Creo que la oposición va a surgir una nueva oposición. No creo que ni el PRI, ni el PRD, ni el PAN tengan la legitimidad suficiente como para hacer oposición, aunque se reconstruyan, aunque se reagrupen. Me parece que sí va a surgir una nueva oposición, y lo planteaba en términos de vamos a ver qué es lo que gana más. Si la base social a la que les estás entregando dinero y estás creando clientelas con los programas sociales, o la base social que se siente agraviada con las políticas que está generando el gobierno. Yo solo diría que... Yo diría que ahí va a surgir una oposición interesante. Y otra cosa que plantearía de la oposición, sí me parece que hay falta de autocrítica y mucha soberbia. O sea, tú no puedes llegar... Andrés Manuel López Obrador recorrió 3 veces el país, por Dios, mientras estaba firmando el Pacto por México en el castillo de Chapultepec, las principales fuerzas, o mientras había el Frente por México, de estas oposiciones que se estaban juntando, por así decirlo. Andrés Manuel López Obrador estaba recorriendo el país. O sea, también hay que plantearlo en términos de la oposición no va a surgir porque tú lo quieras, o porque tengas un desplegado, ¿no? Totalmente. Último comentario, Alexis. Yo solo diré que la oposición ha entendido mal la batalla no está en el Congreso, la batalla está en la calle. Tienen que salir y volver a ganar la confianza de los mexicanos. Pues esto ha sido en los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador. A nosotros nos queda clarísimo que necesitamos un movimiento más fuerte a nivel sociedad civil para también crear esta oposición que realmente no existe, que va a ser completamente necesaria en los 6 años que todavía le quedan a Andrés Manuel López Obrador. Esto fue Ya sé que no aplauden. Muchas gracias por vernos. Esperamos sus comentarios en los siguientes programas y que nos acompañen en las siguientes transmisiones. Muchas gracias.